Entonces, este diagrama de sectores circulares lo vamos a tener que construir a partir del ángulo y ese ángulo debe ser proporcional a la frecuencia absoluta de cada una de las clases o de cada uno de los aspectos que estemos analizando y que decidimos graficar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la producción. Listo, vamos a tomar como ejemplo la producción de libros de una empresa o de una editorial en una semana. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos libros produjo, editó y publicó en una semana? Entonces vamos a colocar, colocando días hábiles, tendríamos entonces nuestro día y el número de libros serían como los aspectos que vamos a entrar a analizar. Entonces, los días, sabiendo que, o teniendo en cuenta que vamos a trabajar con días hábiles, notaríamos que son el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ¿cierto? Y el viernes. Ahora, el número de libros, ¿cierto? Entonces, eh, en el lunes, entonces, esta empresa produjo 120 libros, en la segunda produjo 135 libros, el miércoles, entonces, produjo 115 libros, el jueves produjo 200 libros y el viernes, entonces, publicó 100. Listo, recordemos que estos días van a ser nuestras variables, van a ser nuestras categorías, perdón. La variable va a ser día de la semana y cada una de las categorías me va a representar un espacio dentro del diagrama circular. ¿Listo? Estos números de libros, estos van a ser nuestras frecuencias. Entonces necesitamos primero calcular el total durante la semana. Entonces en esos 5 días, ¿cuántos libros tenemos producidos por esta editorial? ¿Cuántos libros? Gracias, 670 libros. ¿Listo? Este total de datos es el que vamos a necesitar para poder determinar este número de grados. ¿Listo? Recordemos que nuestra fórmula la podemos calcular de dos maneras. La primera es tomar la frecuencia absoluta, multiplicarlo por 360 grados y dividirlo entre el total de datos. Esa es la primera fórmula. O podemos tener una segunda fórmula que es multiplicar nuestra frecuencia relativa por 360 grados. Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Listo? La primera fórmula es la que vamos a utilizar cuando tenemos esta información, cuando tenemos el número, la frecuencia absoluta, que sería este número de libros, y a partir de eso calculamos el total de datos. Recordemos que la frecuencia relativa es la que continuaría en nuestra tabla de frecuencias, que entonces esa frecuencia relativa se calcula haciendo la división entre cada uno de estos datos, o sea, cada una de las frecuencias absolutas y el total. Entonces sería 120 dividido entre 670, ¿cierto? Y el resultado sería acá 0,17, bla, bla, bla. Y lo mismo con los otros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cualquiera de las dos fórmulas nos va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Ya sabemos. Entonces, si queremos trabajar solamente con la frecuencia absoluta, utilizamos la fórmula azul. Si queremos trabajar con la frecuencia relativa, pues primero hay que calcularla y después aplicarle la fórmula verde. Entonces, cualquiera de las dos nos va a ayudar en la tarea. Vamos a trabajar entonces en este caso con la frecuencia absoluta. ¿Listo? Recordemos que debo sacar el número de grados para cada uno de estos días. Así que les voy a asignar un color a cada día. Entonces voy a decir el lunes va a ser el verde. El martes va a ser este color amarillo.
El miércoles entonces va a ser este color rosa. El jueves va a ser este color azul. Y el viernes entonces voy a darle este color que es como gris. ¿Listo? Tendríamos esos días. Vamos a empezar a calcularlos. Entonces, voy a calcular el lunes. ¿Listo? Entonces, lunes. Para el lunes, ¿qué tenemos que hacer? Aplicamos la fórmula. Entonces, el número de grados corresponde a la frecuencia absoluta, o sea, F del lunes. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del lunes? 120. Muy bien, 120. ¿Listo? 120 por 360, ese 360 no va a cambiar y lo dividimos entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 67. 670, exacto, 670. Entonces lo que debemos hacer ahora es esa operación. Tenemos 120 por 360, hacemos la multiplicación, ¿listo? Que eso nos daría 43.200 y eso lo dividimos entre 670, hacemos la división dividido 670 y obtenemos el resultado que es 64,4 grados. ¿Listo? Ese resultado nos queda en grados. Ese paso, esa multiplicación, esa división que acabo de hacer, debo repetirlo con cada una de las clases. Entonces ya lo hice con el lunes, voy con el martes. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con el martes. Entonces, para el día martes, tenemos que, respecto a este renglón que está acá arriba, que estoy encerrando, respecto a esta operación, ¿qué varía? ¿Qué es lo que cambia para calcular el número de grados del martes? El número de libros. El número de la cantidad. La cantidad de libros, ¿cierto? Que ya no son 120, sino que son 135. Lo demás queda igual, o sea que este 360 y este 670 siguen estando ahí. Lo único que vamos a cambiar entonces es ese 120 por 135. Muy bien. Y hacemos la operación. Entonces, nuevamente multiplicamos 135 por 360 y el resultado lo dividimos entre 670. Y obtenemos que eso nos daría un total de 72,53 grados. Ahí ya hice toda la operación. ¿Vale? Eso mismo vamos a hacerlo ahora con el miércoles. Entonces, miércoles. Acá. Miércoles. ¿Qué escribo? Los escucho. 115 Ok, 115. por 360 grados Ok, dividido entre 670. 670. muy bien. Y hago la operación. Entonces sería 115 multiplicado por 360 y el resultado dividido en 670, que nos daría 61,7 grados. ¿Listo? Bien, paso al jueves. Entonces el jueves tiene color azul. Entonces voy para el jueves. ¿Qué número debo utilizar para el jueves? 200. 200 Bien, entonces aquí vendría jueves. ¿Y qué escribo? 200 Ok, 200 por por 360 grados 360. muy bien. dividido entre Dividido entre 670. 670. Ok, y hago esa operación y tendríamos que eso es 107,46 grados. Ahí continuaría. ¿Listo? Luego, el viernes. Entonces sería 100 Ok, 100. por 360 Por grados 360 Muy bien, dividido dividido 670. entre 670. muy bien. Y eso nos daría 53,73 grados. ¿Listo? Aquí hay que tener presente lo siguiente. Ustedes ya saben que después de obtener estos datos hay que graficar en la circunferencia, hay que medir una cantidad de grados.
¿Listo? Esos grados que encontramos ahí hay que medirlos con el transportador. Pero ¿qué pasa? Que el transportador a nosotros no nos va a permitir medir en decimales, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una aproximación de estos datos, como lo que hicimos ahorita en O sea, por ejemplo, en el viernes queda geometría. 53,73. En el transportador lo tendríamos que medir 53,7. Pero entonces, sí, pero entonces ese 53,7 todavía no es posible graficarlo en el transportador. Entonces lo que debemos hacer es aproximarlo un poquito más. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa aproximación. Fíjense que el último dígito es 4. Voy a empezar con el del lunes. El último dígito es 4. O sea que, ¿qué hago para aproximarlo? Si el número es menor que 5, ¿qué se debe hacer? Ah, quitar el número. Quitarlo y me quedaría 64 grados. En este caso, fíjense que el número es 5, o sea que es igual o mayor a 5. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Lo dejo? No, también hay que quitarlo, pero hay que hacer algo más. Se le quita y se le agrega una décima al número de la izquierda. O Correcto, se sea, le agrega quedaría una unidad al de la izquierda. O sea que eso ¿cuánto quedaría? en 73 grados. 73 grados. Entonces, este es 5, este que está acá es 5. Si es 5 o más grande, yo lo debo quitar, pero al que está a la izquierda le sumo 1. Por eso ese 72 queda convertido en 73. Ahí hago la aproximación. ¿En cuánto me quedaría aproximado este ángulo? El del miércoles. ¿En 62 grados? Correcto. Sí, señor, en 62 grados. El del viernes Quedaría entonces en 54 grados. en 54 grados. Muy bien. Y el del jueves, Lo eliminamos. ajá, o sea que nos Lo quedaría, eliminamos. 107 grados. listo, 107 grados. Luego, ¿qué hago? En la circunferencia, entonces trazo un radio cualquiera y a partir de él mido con el transportador. Entonces voy a empezar con el del lunes. Entonces dice que son 64 grados. Cojo el transportador, listo. Recuerden que con el transportador se encuentra esa línea, mido, que ahí me dé 64 grados. Y ahí tendría entonces el primer sector el primer sector. El segundo sería de 73 grados. Entonces tomo desde esta línea verde, desde la línea verde, mido con el transportador 73 grados y lo ubico. Después, desde la línea negra, mido los 62 grados del miércoles. Entonces, otra vez 62 grados. Aquí tendría otros 62 grados. Luego, para el jueves, entonces, desde esa línea azul, mido los 107 grados. Entonces, 107 grados. Y me quedaría faltando, por último, los 54 grados restantes, que es lo que me queden ahí. ¿Listo? Recordemos que estos grados son aproximaciones. Una vez hacemos eso, procedemos a colorear. Sabemos que el grisecito es el del viernes, es viernes completo. Luego tenemos que el azul claro es el de el jueves, entonces lo coloreo. Luego tengo que el miércoles es el rosa, entonces lo coloreo. Luego tengo que el martes es el amarillo, entonces lo coloreo. Y luego tengo entonces que el lunes es el de color verde, lo coloreo. Una vez hacemos eso, ya tenemos nuestro diagrama finalizado. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro diagrama ya hecho. Recordemos que esos ángulos son aproximaciones que se hicieron, entonces no necesariamente la suma da 360, pero debe estar cerca. Recordemos que toda la circunferencia debe darnos 360 grados. Pero entonces aquí como son aproximaciones, por eso el último ni siquiera lo tomamos con el transportador, ¿sí? Sino que fue lo que quedó. Entonces es probable que el último no mida 54 grados exactos, sino que mida 53 o 52 o 55, pero no se puede alejar mucho de esa medida. Ahí tendríamos entonces nuestro diagrama circular, nuestro diagrama de sectores circuladores ya realizado.